Bien, ¿a quién no le gusta ir al cine, verdad? Y creo que semana a semana se estrenan siempre películas, ¿ok? Y hay un género muy cotizado por sobre todo los jóvenes enamorados. Es muy cotizado este género y no son las películas románticas. El género más cotizado por los jóvenes enamorados son las películas de terror. ¿Por qué? Porque aprovechan una película de terror para el miedo, poder abrazar. Y sobre todo el varón dice, no te preocupes, chiquita, ven a mis brazos, ¿verdad? Y es genial, o sea, ¿por qué? Porque es un género muy cotizado y, bueno, los jóvenes siempre suelen ir. No soy mucho de películas de terror, la verdad. En mis etapas de soltero con Fiorella, cuando recién empezamos y a ella le gustaban las películas de terror y normalmente solíamos ir a ver una que otra película de terror con algunos amigos, pero es un género que ya normalmente ya no lo consumimos. Pero en este género algo que prima siempre es el miedo, ¿ok? Y lo raro es que las personas exactamente por eso van al cine. Y lo más aún raro es que pagan para que los asusten. En las películas de miedo pagan para que los asusten. Y la gente gasta su dinero para que puedan dejar asustarse y vemos en las salas de cine jóvenes, todas las salas llenas de jóvenes que quieren sentir esa adrenalina de lo que es sentir el miedo, sin poner en riesgo su integridad. Porque una película de terror, sientes el miedo, es más, viene el asesino y tú dices, ¡guau, qué miedo!, ¿no? Es más, no, te tapas la cara, el asesino coge el cuchillo, hace por ahí, y uno, no, sobre todo si la ve en 3D, y suele decir, no, qué miedo, ¿no? Y sientes adrenalina, pero no sin poner en riesgo su integridad, porque a las finales no pasa nada, salvo que seas cardíaco y bueno, te dé un paro en medio de la película. Pero si no eres así, no pasa nada, estás normalmente cómodo y seguro. Ahora, cuando se traslada a la vida real, ¿por qué? Porque ir a ver una película de terror lo que hace es irte a, incluso hasta enfrentas tus fobias y miedos en una película, ¿verdad? Ves aracnofobia y tú dices, wow, yo tengo miedo a las arañas, pero voy a ver la película, me asusto, tiemblo un rato, pero normalmente veo las arañas. Hay personas que le tienen fobia a las cucarachas y ven una película llena de insectos y están, qué asco, ¿no? Y normalmente dicen, no, wow. Y en la película lo soportan, pero ven una pequeña arañita o una pequeña cucaracha y suelen correr. ¿Por qué? Porque es solamente irreal lo que está pasando en esas personas. En la vida real hay personas que no soportan sus miedos y viven en un constante temor día a día. En la vida real hay personas que viven constantemente en temor. Es más, la sociedad está llena de temores. Y los temores y los miedos lo que causan es que lleven una vida frustrada, una vida esclavizada al miedo. Hay personas que viven esclavizadas a sus temores. Y es más, le dicen, hey, enfréntalo. Y no puedo, dicen, ¿no? Y es más, hasta tiemblan, dicen, no puedo. ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar sus miedos. Y el miedo nos limita a usar nuestro potencial completo. Vivir con miedo nos limita a seguir usando nuestro potencial. Vivir con miedo nos limita a vivir frustrados, esclavizados. ¿Ok? Nos limita nuestros talentos, nos limita en nuestras vidas y pone incluso en riesgo nuestra integridad el vivir con miedo. Ahora, los miedos vienen de muchas fuentes, ¿no? Y hay algo que me gustó, ¿no? Hace mucho tiempo vi una película fenomenal, la película se llama Ghost Rider, o si no es El Vengador Fantasma, con Nicolas Cage, ¿no? Nicolas Cage interpretaba a un motociclista que se llama Johnny.
Y él mencionaba una frase que me gustaba. Y cada vez que iba a hacer un salto temerario, él decía, no se puede vivir con miedo, no se puede vivir con miedo, no se puede vivir con miedo. ¿Por qué? Esta frase se la decía su papá. Su papá cuando era niño siempre decía, Johnny, no se puede vivir con miedo. Porque su papá también era un acróbata temerario y decía, no se puede vivir con miedo. Y esta frase le ayudó a Johnny, a poder enfrentar sus miedos y poder ser uno de los mejores acróbatas del mundo. Cada vez que iba a hacer un acto temerario decía, no se puede vivir con miedo. Ahora, a lo largo de la Biblia encontramos a nuestro papá Dios, que nos dice en muchas ocasiones, no puedes vivir con miedo. Y es nuestro Padre Celestial que también nos dice, no puedes vivir con miedo. Hoy hablaremos sobre ser libres del miedo, ¿ok? Pero no quiero meterme a las fobias. De repente uno dice, Naín, ¿cómo puedo ser libre del miedo a las arañas, no? No voy a hablar ni siquiera de las fobias, ni siquiera hay algunas personas que tienen hidrofobia, no miedo al agua. Y esos son pretextos para que no se bañen, ¿no? Sobre todo en este frío. Pero no vamos a hablar de esas fobias. Vamos a hablar de otros tipos de temores que podemos tener. ¿Ok? Y ahora, ¿qué temores y miedos pueden venir a mi vida? Y hay un miedo, creo que es uno de los miedos más usuales en las personas, y es miedo a perder a un ser querido. ¿Ok? Ahora es complicado porque nos aferramos mucho a un ser querido, ¿no? Nos aferramos a nuestros padres, nos aferramos a nuestros hijos, nos aferramos a algún tío muy querido, muy cercano. Y nuestro mayor miedo es perderlo, sobre todo cuando entran en una edad avanzada. O sobre todo cuando esta persona está en un momento de enfermedad, ¿no? Y nos aferramos a este miedo. Nos apresa y solemos decir, no, qué miedo, tengo miedo perder a mi familiar, tengo miedo perder a mi esposa, tengo miedo perder a mi esposo, tengo miedo perder a mi hijo, está enfermo. Y es un miedo, ¿no? Porque nos aferramos a un ser querido. Y a veces ese ser querido también puede ser una mascota, pero hablemos de un ser querido más cercano de nosotros. Y nos aferramos tanto que tenemos miedo a perderlo. Ahora, cuando este miedo ocurre, muchas veces ocurre en el caso de enfermedad y cuando hay sobre todo un diagnóstico negativo. ¿Ok? En estos momentos de negativismo, cuando tenemos este miedo y nos esclaviza el miedo, lo primero que hacemos es perder confianza en Dios. Lo primero que pasa cuando hacemos este miedo es perder nuestra confianza en Dios. Ahora, podemos perder lo que sea, hay que ser claros, podemos perder lo que sea, podemos perder muchas cosas en la vida, pero lo último que debemos perder es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Ahora, en las épocas de Jesús hubo un caso similar. En las épocas de Jesús había un hombre que su hija estaba mal. Estaba postrada en cama en las épocas de Jesús y fue a Jesús y dijo, Maestro, yo quiero que sanes a mi hija. Fue a buscar a Jesús porque él tenía fe en Dios, que Jesús podía sanar a su hija. Sin embargo, cuando llegó a Jesús y le dijo, Maestro, ya llegó cara a cara a Jesús. Imagínense, ¿no? Este hombre llegó cara a cara a Jesús y lo que dijo fue, Maestro, mi hija está postrada. Y cuando le dice estas palabras, viene un mensajero de su casa y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió, acaba de morir, ya no hay solución. ¿Se imaginan? Este hombre fue a buscar a Jesús y le dijo a Jesús, tú eres la única solución para que mi hija se sane, y en ese momento vienen y le dan la peor noticia, que su hija había muerto. Su mayor miedo de este hombre se había cumplido. Yo me imagino cómo habrá estado ese hombre, porque fue feliz, ¿no? Porque él entendía que Jesús podía sanarle. Entonces llegó a conversar con Jesús y dijo, bien, se solucionó mi problema. Y en ese momento le dicen, no, ya fue. Tu hija murió.
Pero Jesús le dice una indicación exacta en ese momento. Y quisiera que leamos Lucas 8:50, y está ahí, lo pueden ver en la pantalla. Lucas 8:50 dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Ahora, una persona ahora en estos momentos que alguien le diga, tu hija murió, y alguien le dice, no, cree nomás, yo creo que esta persona diría, este hombre está loco. Y me imagino que cualquiera ahorita podría pensar, no, Jesús está loco, la muchacha ya había muerto. Y él le dice, no temas, cree. Ahora, cuando Jesús le dice a Jairo, cree, le está diciendo, ten fe, que tu fe en Dios no se apague. Viniste con una fe, viniste con tu fe intacta, que no se apague eso. Que tu fe no mengue, tu confianza en Dios siga puesta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en momentos de miedo, en momentos de decisiones difíciles. Cuando un familiar nos dice, ya no hay solución, cree solamente. Cree solamente, que tu fe no se apague. Ahora, nuestra fe puede estar, nuestra confianza en Dios puede seguir, pero Jesús le dice algo mucho más importante a Jairo. Porque fácil para Jesús le hubiera dicho, sigue creyendo, voy a ir y voy a sanar a tu hija o voy a resucitar a tu hija. Era fácil para Jesús decirle, la voy a hacer que se levante de su cama. Voy a hacer que tu hija se levante, se pare de su cama. Pero Jesús dice, cree y ella será salva. La promesa aquí no solamente era sanidad, la promesa de Jesús era, más importante que su sanidad, es que ella sea salva. Y a veces muchas personas lo que hacemos es predicar y decir, sí, ven a la palabra, no, vemos a una persona enferma y decimos, venga Dios, Dios te va a sanar. Y le prometemos algo y nos ponemos en lugar de Dios para prometer algo que nosotros no podemos cumplir y que todo está en la soberanía de Dios. Cuando nuestra misión en un momento de dificultad para otra persona es ir con el evangelio, porque más importante que su sanidad física es su salvación. Y lo único que podemos hacer nosotros es predicar la palabra y lograr que esta persona pueda pertenecer y pueda llegar a ser hijo de Dios. Yo no puedo prometer a alguien que va a ser sano. El único que puede sanarlo es Dios. Y está en su voluntad si lo quiere sanar. Y sí, Dios lo puede hacer, para Él no hay límites. Pero yo como persona, yo no puedo prometer en nombre de Dios algo que yo no puedo cumplir y que solamente le pertenece a Dios. Pero sí, yo puedo ir a predicar la palabra. Si yo tengo un familiar que está mal, está ahí con la peor noticia y está desahuciado, yo tengo que ir con la palabra y decir, hey, genial, estás desahuciado, pero tu alma debe ser salva. Y tú necesitas a Jesús para que seas salvo. Y en esos momentos es cuando Jesús te vuelve a decir, crees solamente. Tienes miedo a perder un familiar, genial. Lo puedes perder en persona, pero no lo pierdas en la eternidad. Cree, predícale, esa persona va a ser salva. ¿Ok? Otro miedo que normalmente solemos tener es a la inseguridad. Ahora, en esta vida, en este país, vivimos en una ciudad incluso constantemente insegura, ¿no? Ayer David publicaba algo y decía, no, es raro no escuchar una balacera en mi barrio, no se puede perder la costumbre, decía, ¿no? Y vivimos en una zona de repente un poco peligrosa donde los problemas, la inseguridad es completamente habitual. Y la inseguridad también viene de muchos factores. Vivimos rodeados de noticias de robos, accidentes, secuestros. Vivimos rodeados de malas noticias. Prendemos el televisor, ponemos nuestro noticiero y todos los días son robos. Todos los días son muertes, secuestros, accidentes. Y no hay día que nos salvemos. Vivimos en una sociedad así. Esto obliga a que los vecinos, ¿qué hagan? Ponen sus rejas, ¿verdad? Ponen sus tranqueras.
Se organizan en juntas vecinales, ¿no? Dicen, si alguien roba, salimos todos y lo linchamos, ¿no? Ya ha pasado esto en Los Olivos y pobre ladrón, ¿no? Creo que nunca más va a querer robar. Pero esto lleva a la inseguridad. Ahora, la inseguridad también puede ser una inseguridad económica. Y hay muchas personas que se aferran demasiado a su trabajo porque dicen, ¿qué voy a comer mañana? Si me despiden de mi trabajo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Estaba viendo el noticiero y un excelente jugador de fútbol hace algunos años, ahora está casi en la bancarrota. Tienen que estar subastando sus departamentos, sus casas lujosas. ¿Por qué? Porque tiene deudas millonarias. Y lo peor es, tiene 5 hijos. Él pensaba que le iba a pasar porque era una persona prácticamente millonaria. Y él pensó, a lo mejor, nunca va a venir a mí la pobreza. Sin embargo, ahora vive con esa inseguridad de qué va a hacer mañana de sus hijos. Y vivimos en un mundo inseguro. Y muchas personas viven esclavizados a esa inseguridad económica. Viven esclavizados al que van a comer mañana. Y eso los limita. ¿Por qué? Porque no pueden ser libres. Esta inseguridad económica los hace ser esclavos de su trabajo. Y muchas veces un trabajo que ni siquiera vale la pena. ¿Por qué? Porque viven en humillaciones. Viven en malos tratos. Porque dicen, ¿qué va a ser de mí? Tengo que soportar, porque si me botan, no voy a encontrar trabajo. Esta inseguridad económica también los hace aferrarse a personas. Les hace aferrarse a personas, ¿por qué? Porque es su única fuente de ingresos. Dicen, tengo que seguir. Es más, hay mujeres que dicen, tengo que seguir casada a este hombre que me maltrata. ¿Por qué? Porque si me separo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? E incluso, suena feo, puede haber unos hombres iguales. Nos mantiene presos esta inseguridad económica. Ahora, cuando llega la inseguridad, lo primero que decimos es, Dios se olvidó de mí. Uno se siente inseguro cuando no hay quien los proteja. ¿Ok? Una persona se siente completamente insegura cuando no hay quien proteja a la persona. Y cuando viene esta inseguridad, lo primero que decimos es, Dios se olvidó de mí. Y nuevamente nuestra fe es atacada. Y nosotros pensamos que debemos hacerle señales de humo a Dios hacia el cielo y decirle, Dios, aquí estoy. ¿No? Pensando que Dios está lejos. Y cuando en verdad es Dios quien te dice, hey, yo sigo aquí. No te olvides que yo estoy contigo. Nunca te he olvidado. Y en Lucas 12, del verso 6 al verso 7, Jesús está hablando y da un ejemplo bien importante. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, porque ustedes valen mucho más que estos pajarillos. Podemos verlo en la vida diaria. Vemos las palomas, las avecitas que viven, se reproducen y tienen que comer a diario. Viven a cada momento y están comiendo bien a diario. Y Dios no se olvida de ellos. Ahora, ¿ustedes no valen mucho más que estas aves? ¿Ustedes no valen mucho más que estas aves? Créanme, si Dios no se olvida de cada una de esas aves, menos se va a olvidar de ustedes, porque ustedes valen mucho más que estas aves.
Hemos visto el miedo a perder un ser querido, hemos visto el miedo a la inseguridad. Vamos a ver también algo que nos limita bastante y es el miedo al fracaso. Ahora, ¿cómo llega el miedo al fracaso? A veces queremos emprender un proyecto, ¿no? Empezar algo, ¿ok? Y este miedo a fracasar nos lleva a ver algo que es chiquito, nos lleva a ver algo que es pequeño, lo lleva a ver como si fuera un gigante, ¿ok? Un pequeño problemilla. El miedo al fracaso nos lleva a ver un pequeño problema o una pequeña barrera, lo lleva a ver como si fuera un gigante. El miedo al fracaso también puede llegar a algunas personas que dicen, no puedo empezar una relación porque tengo miedo a fracasar. Hay muchas personas que dicen, no puedo empezar. Es más, ven el matrimonio como algo imposible por miedo a fracasar. Y muchas personas están con miedo a establecer un matrimonio serio. ¿Por qué? Porque dicen, a lo mejor me separo. Y muchos de estos miedos vienen porque llegan de hogares disfuncionales. Y piensan que les va a pasar lo mismo que a sus padres. El miedo al fracaso nos pone esta barrera. Ahora, también puede ser cuando emprendemos una labor ministerial o algo. No, queremos empezar a hacer algo en la iglesia, queremos empezar un ministerio y decimos, tengo miedo a fracasar. Y sobre todo cuando las cosas no van bien, ¿no? A veces uno cuando las cosas no van bien, emprende algo y no le sale o no es como pensó que iba a suceder, llega ese miedo a fracasar y no nos permite empezar. Y hay personas muy talentosas dentro de la iglesia que no desarrollan sus ministerios, sus llamados para lo que fueron hechos por este miedo al fracaso. Ahora, este miedo a fracasar nunca ataca solo. ¿Ok? El miedo al fracaso no ataca solo porque siempre va de la mano con alguien cercano a nosotros que nos pone los límites. El miedo a fracasar siempre llega con alguien cercano, sobre todo un familiar querido, que dice, no sirves para esto. Con un familiar que nos dice, no vales para eso. Y estos familiares que incluso muchas veces amamos, llegan a ser como verdugos que solo nos cortan las alas, nos cortan los sueños y las aspiraciones que podemos tener. En la Biblia encontramos a un Josué. En la Biblia encontramos un Josué que tenía miedo a fracasar. Podemos ver que Josué, el sucesor de Moisés, vemos que Josué iba a suceder a Moisés. Ahora, era Moisés, el alta era bien alta, la valla era bien alta, perdón. ¿Por qué? Porque Moisés era el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Moisés libertó al pueblo de Israel. Moisés había estado en la misma gloria de Dios, mientras este Dios le daba las leyes en el monte Sinaí. Era Moisés el que abrió los mares, el que desató las plagas. Era Moisés que dirigió a todo un pueblo, millones de personas, por un desierto durante 40 años. Y Josué ya había tenido un fracaso como líder. ¿Por qué? Cuando fue de espía y regresó, él no pudo convencer al pueblo a que sí podían conquistar Jericó. Y había tenido un fracaso como líder.
Yo me imagino a Josué con miedo de emprender esta misión. Yo me imagino a Josué que tenía miedo, pero en 3 oportunidades, pese a todo, en 3 oportunidades, Dios le dice a Josué, no temas. En 3 oportunidades, al inicio, Dios le dice a Josué, no temas. Es más, le dice no temas y le da una instrucción, le dice, esfuérzate. Le demanda esfuerzo y también le da una promesa, le dice, yo estaré contigo. ¿Ok? Y en Josué 1:9 vemos que la palabra nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En esos momentos que tenemos miedo al fracaso, Dios te dice, no temas, no tengas miedo, pero esfuérzate. En momentos del temer al fracaso, lo que queremos es que Dios venga con una solución y nos ponga todo ya solucionado. Y es cuando Dios dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, pero tienes que esforzarte. Porque aunque yo esté contigo, si tú no te esfuerzas, vas a fracasar. No debemos tener miedo al fracaso. Dios ya nos prometió, voy a estar contigo. Solamente debemos esforzarnos. Ahora, podemos seguir hablando de cualquier miedo y podemos empezar a hablar porque la Biblia tiene soluciones para todo tipo de miedo. Pero vamos a dar una única solución, porque horas y horas de hablar de los miedos podemos armar un libro incluso. Pero todos nos llevan a una misma solución y la misma dirección es Jesús. La solución a todos los miedos es Jesús. Si tenemos miedo a la muerte, Él dice que estará con nosotros aunque caminemos en valles de muerte. Si tenemos miedo a la soledad, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los miedos, la solución siempre nos lleva a Jesús. ¿Y por qué Él es la solución a todos los miedos? Porque Él nos ama. Su amor es tan perfecto que no da cabida a ningún miedo en nuestras vidas. Y en 1 Juan 4:8, la palabra nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios es perfecto, es tan perfecto que nos quita todo miedo. Jesús nos ama, nos quita todo tipo de miedo y es indispensable tener a Jesús en nuestras vidas para poder vencer todo miedo. Es indispensable que el amor de Jesús llegue a mi vida para poder vencer todo tipo de miedo. Ahora, ¿cómo debo actuar yo en momentos de miedo? Porque es fácil, tú me puedes decir, Naín, genial, me has hablado que Jesús es, pero ¿cómo debo de actuar yo? ¿Cómo puedo actuar en momentos de miedo? El salmista David era una persona que vivía constantemente en peligros y sobrepasaba miedos. Se enfrentaba a gigantes y había miedo en su vida. Si alguien estaba a punto de perder su vida, era David. En todo momento de su reinado y antes de su reinado. Si alguien tenía miedo a perder familia, era David, porque sus hijos entre ellos se mataban. Pero David decía en todo momento, y lo podemos leer en Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Y David decía, Dios, en mis momentos de miedo voy a poner mi confianza en ti.
Y esto es algo que nosotros debemos de tener. En los momentos de miedo debemos confiar plenamente en Dios. Es difícil, es complicado. Muchas veces en los momentos de miedo es cuando menos confiamos en Dios. En los momentos de miedo es cuando nosotros estamos completamente desenfocados de confiar en Dios. ¿Y se acuerdan lo que decía Jesús? Cree solamente. Confía en Dios solamente. Cuando tengamos miedo, depositemos nuestra confianza completa en Dios. Cuando tengamos miedo, recurramos a Dios. Es muy fácil de repente decirte, cuando tengas miedo, corre a orar. Pero a veces cuando tenemos miedo, lo primero que hacemos es llorar. Pero que ese llanto también sea con una oración a Dios, diciéndole: me da miedo, estoy aterrorizado, pero tengo que confiar en ti y confío en ti. En los momentos de miedo es cuando debo decir: Dios, con mayor razón voy a confiar en ti. Señor, con mayor razón voy a estar confiando en ti. Y es cuando nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios. En nuestros momentos de mayor temor debemos decir: Padre, tengo miedo, pero confío en ti. Recordemos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y un padre nunca deja abandonado a sus hijos. Tenemos miedo a perder a alguien. Recordemos que Dios es nuestro papá. Tenemos miedo a estar inseguros en cualquier lugar. Recordemos que Dios es nuestro Padre. Tenemos miedo a fracasar. Dios es nuestro Padre y confiamos en Él. Ahora, hay un miedo que suele recurrir constantemente en la iglesia. Hay un miedo que constantemente recurre en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino personas que están fuera de la iglesia y no vienen a la iglesia por tener miedo a eso, y es miedo a fallarle a Dios. Muchas personas no llegan a la iglesia, ¿por qué? Porque dicen: no quiero entrar a la iglesia porque voy a fallar a Dios. Me conozco. Muchas personas no llegan a la iglesia porque dicen: tengo miedo de fallar a Dios. Este miedo es fatal, porque estas personas se pierden de la solución a todo tipo de miedos. Y con algo que normalmente suele pasar con todas las personas, que es fallar a Dios. Somos hijos de Dios. Él nos hizo libres de pecado, nos hizo libres de tener que obedecer siempre a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero seamos sinceros, diariamente le fallamos a Dios. Diariamente fallamos al quien nos dio esa libertad. Pero nuestra confianza está plenamente en Él. Y yo no voy a entrar en un debate doctrinal en este punto, porque a lo mejor pueden salir muchas doctrinas y decir no. Y no voy a entrar en esos detalles. Y para algunos sí es aterrorizador, porque el fallar a Dios, para muchos dirían: esto significa que no eres de Dios. Y de repente es aterrorizador por otro lado, porque muchos dirían: sí, falla constantemente a Dios porque Él perdona, Él es full gracia. No voy a entrar en ese debate, pero lo que sí voy a decir es que nada nos separa de su amor. Nada nos puede separar de Dios. Y Romanos 8, 35-39, la Biblia nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te separe del amor de Dios. Y si nada te separa del amor de Dios, recuerda que su amor perfecciona y echa fuera todo miedo. ¿Te da miedo algo? Recuerda, Dios te amó. ¿Te da miedo algo? Recuerda que el amor de Cristo es en ti. Y no tengas miedo al fracaso, no tengas miedo a perder a alguien, no tengas miedo ni siquiera a perder tu vida misma. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús mora en ti. Quisiera que nos podamos poner en pie, por favor, y podamos orar a Dios, puestos de pie. Y podamos decir, ahí cierra tus ojos y dile: Padre, gracias por eso. Gracias por darme tu amor. Gracias por poder recibir, poderme sentir amado. Si no me he sentido amado, perdóname, pero tu amor está ahí. Tu amor está ahí rodeando mi ser. Tu amor está ahí, Señor. Ayúdame a entender cuánto me amas para poder echar de mi vida todo miedo. Ayúdame a entender, Dios Todopoderoso, cuánto me amas para que en mi vida no exista más miedos. Gracias te damos, Padre, por este momento y por poder entender que somos hijos tuyos y que como hijos tuyos tú nos amas y no hay cabida para más miedo. Desde hoy decido no tener miedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo en todo momento, protegiéndome y sobre todo amándome. Gracias por ese amor que me das. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.